Entonces vamos a empezar la clase hablando de la ecuación fundamental de la hidrostática. Me dijeron que se escucha, ¿no? Bueno. Sí, profe. Listo. Vi que algunos me habían respondido bien. Entonces, ecuación fundamental de la hidrostática. Por empezar, antes de hablar de la ecuación fundamental de la hidrostática, vamos a ver qué llamamos nosotros. Nosotros en Física 1, cuando hablemos de fluido, vamos a hablar de un fluido ideal. ¿Qué significa un fluido, que un fluido es ideal? Significa que tiene viscosidad nula y que no resiste ningún tipo de esfuerzo de corte. Es totalmente deformable, o sea, un fluido ocupa el volumen o ocupa la forma del recipiente en que lo contiene, no tiene viscosidad y es totalmente deformable. Vamos a ver fluidos ideales, o sea, con viscosidad nula. Lo otro que tenemos que definir, esperen que voy a borrar esto de acá que había quedado de antes. Entonces, vamos a tratar fluidos ideales, que significa fluidos con viscosidad nula y que no resiste ningún tipo de esfuerzo de corte, totalmente deformable. Hagamos de cuenta que tenemos un tubo de esta forma. Uy, me salió mal, no quería que se cerrara. Profe, Sí. no está presentando. Tenés razón. Discúlpame, ¿eh? Gracias por avisarme. Ahí va a salir en la grabación. Menos mal, no salió, este que hice mal no salió y ahora va a salir este que lo voy a hacer perfecto. Pero no lo quería hacer con este. Bien. Entonces, hagamos de cuenta que tenemos un tubo. Una línea imaginaria, la línea imaginaria que une todos los puntos a donde el fluido tiene la misma dirección. O sea, hagan de cuenta que acá tengo pequeñas flechitas que me van indicando la dirección del fluido. Bien, esta línea imaginaria que une todos los puntos a donde el fluido tiene la misma dirección se llama línea de corriente. Bien, tengan eso presente porque por ahí van a ver el término y no van a saber de qué están hablando. Una línea de corriente se refiere a una línea imaginaria formada por todos los puntos a donde el fluido tiene la misma dirección. Nosotros, aparte de estudiar fluidos que no tienen viscosidad y que no resisten esfuerzo de corte, es decir, fluidos ideales, los vamos a estudiar en flujo laminar. El flujo o el movimiento del fluido a través de los tubos va a ser laminar. ¿Qué significa laminar? Que las líneas de corriente no se cruzan. O sea, si acá hay otra línea de corriente, esta línea de corriente no se va a cruzar en ningún momento con la primera línea de corriente. Eso se denomina flujo laminar. Es importante porque las ecuaciones que nosotros veamos van a aplicar solamente para el caso de fluidos ideales en flujo laminar. No aplica para otro caso. Entonces, si nosotros queremos saber qué presión tenemos, un recipiente, dentro de ese recipiente colocamos un fluido ideal hasta alcanzar una altura h. Este recipiente, por supuesto, no tiene ningún tipo de velocidad, el fluido acá no tiene ningún tipo de velocidad. Lo que dice la ecuación fundamental de la hidrostática es que la presión en este punto de acá, llamémosle punto A, la presión en este punto A es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura, ρ por G por H. Bien, es decir, la presión del líquido depende solo de la densidad y de la altura del líquido, y no de la cantidad de líquido que puse. No es la presión, depende de la altura y de la densidad. Ven que no depende de la cantidad, no está involucrada acá la masa, hay una magnitud que es la masa por unidad de volumen, que es la densidad, pero no es una magnitud intensiva. ¿Bien? Bueno, una de las cosas que suele ser motivo de problema son las unidades. Fíjense, las unidades de
presión, newton por metro cuadrado, y pueden ser pascales. Pero tenemos otras unidades de presión. Puede ser que la unidad sea la atmósfera, y en los problemas pueden venir eso. Puede ser que la unidad sea en la atmósfera, o puede ser que vengan también en bar. Bien. Busquen después las equivalencias que hay entre bar y pascales, porque la presión suele estar dada en pascales. Entonces ustedes tienen que saber, si le da una presión en pascales, que está hablando de newton por metro cuadrado. Y Perdón, pero atmósfera y bar, ¿no es lo mismo? Tengo no. entendido que... Eh, Ah, no, Thor creo que era. el Thor, la atmósfera no. Igual busquen siempre la equivalencia. Por ejemplo, un bar es 10 a la 5 pascales. Y después, una atmósfera en realidad es 1,01 por 10 a la 5 pascales. Acuérdense de... A ver, aguárdenme que alguien me está pidiendo entrar. Listo. Acuérdense de las unidades porque es importante. Porque en el examen muchas veces no reviste dificultad el problema, pero lo que sí reviste dificultad es que se den cuenta en qué, porque a lo mejor se lo dan en atmósfera o se lo dan en bares, y tienen que saber hacer la conversión para poder tener las unidades correctas. ¿Bien? Profe, Bueno, una consulta. sí. ¿Milímetros de mercurio se utiliza acá en física? No, ¿no? Mira, yo la verdad que no lo vi nunca, pero le conviene también utilizarlo. 1 milímetro de mercurio, si ustedes quieren saber, 1 milímetro de mercurio, que se representa con esto por su signo en la tabla periódica, 1 milímetro de mercurio son 133 pascales. Bien. Por las dudas conozcan, porque en general esto lo que tiene es el tema de las unidades, ¿no? Bien. Entonces, esto en cuanto a la parte de hidrostática. Vamos a aprovechar el tubo este que tenemos acá y vamos a hacer... A ver si me deja borrar. Vamos a empezar a hablar de hidrodinámica. Entonces, acuérdense que siempre que nosotros hablamos nos referimos a fluidos ideales en régimen laminar, o sea, en un régimen a donde las líneas de corriente no se cruzan. ¿Bien? Vamos a definir el concepto de caudal. Este sí que seguramente no lo habían visto antes. El caudal es la masa por unidad de volumen que va pasando. Y, es la masa de volumen por unidad de tiempo. Bien, el caudal es la masa por unidad de tiempo. O sea, imagínense que acá hay un fluido. Antes estábamos hablando de fluidos estáticos, o sea que tenían velocidad cero. Acá vamos a hablar de fluidos que tienen una cierta velocidad. Entonces, este fluido acá está cayendo o está pasando por esta sección transversal con una cierta velocidad. La masa de fluido que pasa por unidad de tiempo recibe el nombre de caudal y se define como la sección transversal por la velocidad. Bien, si yo acá tengo una sección transversal S1 y esa sección transversal S1 la cruza a una velocidad V1, el caudal 1 es igual a S1 por V1. Bien, y
si acá tengo una sección más pequeña, S2, esto va a ir a atravesarlo a una velocidad V2 y el caudal 2 es igual a S2 por V2. Bien. ¿Qué es lo que dice la ecuación de continuidad de la hidrodinámica? Bien, entonces, acuérdense de esto. ¿Por qué le digo que se acuerden de esto? Ecuación de continuidad. Le digo que se acuerden porque si tienen que justificar en algún momento algo en un problema, dicen, bueno, por ecuación de continuidad o teniendo en cuenta la ecuación de continuidad, y ahí escriben qué es lo que quieren decir. ¿Bien? Bien, entonces, si el régimen es laminar, lo que se cumple siempre es que el caudal permanece constante. Bien, entonces, ¿esto qué nos dice? Que a donde yo tengo sección transversal más grande voy a tener menor velocidad y a donde tengo sección transversal más chica voy a tener velocidad más grande. Y eso ustedes lo pueden comprobar cuando abren la canilla. ¿Qué pasa cuando abren la canilla con el chorro de agua? Acá empieza siendo grande y a medida que va llegando abajo se va haciendo finito. ¿Y eso por qué pasa? A ver, por ecuación de continuidad. ¿Quién se anima a decirme por qué pasa eso? O sea, cuando ustedes abren la canilla, acá tienen un caudal y acá van a tener el mismo caudal. Pero lo que sucede es que acá tienen una sección S1 y acá tienen una sección S2. ¿Y qué se cumple? Que S1 es mayor que S2. Entonces, para que el caudal se mantenga constante, para que acá, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa acá a medida que cae? Debido a la acción de la gravedad, la velocidad con la que sale acá V1, esta velocidad V1 es una velocidad más chica que la velocidad V2. Entonces, como esta velocidad V1 acá es más chica, para mantener constante el caudal, definitivamente acá lo que tiene que suceder es que se tiene que achicar la sección. ¿Por qué? Porque la velocidad aumenta por acción de la gravedad. Entonces, para mantener esto constante, acá aumentó la sección transversal, pero, porque la velocidad aumentó. Bien, si ustedes tienen que resolver esto, dicen, bueno, por ecuación de continuidad, y ahí ponen esta fórmula, que sería, esto sería lo mismo que escribir S1 por V1 es igual a S2 por V2. ¿Bien? Y ponen eso por ecuación de continuidad. ¿Bien? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Van entendiendo esta parte? Sí. Buenísimo. Bueno, y ahora vamos a hablar de la última ecuación que ustedes tienen que conocer. Después nos vamos a meter de lleno en los ejercicios. Que es entonces, después, bueno, vamos a repasar a ver qué es lo que vimos para que ustedes después se hagan el compendio de fórmulas y podamos ir directamente a resolver los ejercicios. Entonces, vamos a hablar ahora de la ecuación de Bernoulli. Siempre, si nosotros tenemos, hagamos de cuenta, vamos a dibujar acá, que tenemos un fluido así y un fluido así, acá una cosa así y acá algo así, así y así. Bien, acá tengo una determinada sección transversal, acá tengo otra sección transversal y acá tengo otra sección transversal. Bien. Entonces, tenemos una ecuación que es la ecuación de Bernoulli que nos relaciona la presión con la velocidad y la altura respecto de un nivel de referencia.
Este por ahí a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero vamos a hacer directamente un dibujito para pasar a un problema. Por ejemplo, si yo tengo algo así y después acá algo así y este de acá, acá, este está, tiene un pequeño agujero, ¿verdad? Y yo acá tengo algo así y así. Y acá cerrado, bien, y acá está entrando fluido. ¿Para qué me va a servir la ecuación de Bernoulli? Me va a servir, por ejemplo, para determinar la velocidad con la que está saliendo el fluido en este punto. Yo acá entro el fluido, no sé, a una velocidad 1 y acá va a salir a una velocidad 2. La ecuación de Bernoulli me va a servir para poder hallar la velocidad con la que va a salir este fluido y me va a relacionar la presión que tiene el fluido con la densidad del fluido y con la altura respecto de un nivel de referencia. Siempre van a ver, cuando tenga que resolver problemas de hidrodinámica, yo voy a hablar de un nivel de referencia. ¿Y qué es lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta? Cuando ustedes hablaban del caso hidrostático, como en este caso, bien, hagamos de cuenta que acá hay un agujero y está saliendo a cierta velocidad el líquido. Este caso, que era el caso hidrostático, si este orificio era muy pequeño respecto de la sección transversal del recipiente, prácticamente este fluido no tenía movimiento, bajaba con una velocidad que era prácticamente nula. Entonces yo lo que podía decir sí que la presión del fluido dependía de... Uy, ¿qué pasó? ¿Se cayó? No, estoy al aire, ¿no? Sí. Yo podía decir que la presión del fluido dependía de la altura. Acá, que tengo velocidad, acá tengo una velocidad 1, acá tengo una velocidad 1, el fluido se está moviendo, ¿no? Porque está entrando fluido por acá y sale por acá. Acá, ¿puedo tener una velocidad que es la velocidad 1? Si yo digo que este fluido acá tiene velocidad 1, ¿no? Entra acá en esta parte de acá, tiene velocidad 1. Acá, ¿puede tener también velocidad 1? No. ¿Y por qué? No. Cambia la sección. Bien, porque la sección es distinta. ¿Y qué pasa con la presión? Que es justamente lo que dice la ecuación de Bernoulli. A donde yo tengo distintas velocidades, velocidad 1 distinta de velocidad 3, implica que voy a tener distintas presiones. O sea, lo que me va a relacionar la ecuación de Bernoulli es la altura, o sea, la presión hidrostática, con la velocidad y la presión final del fluido. O sea, la presión, si yo quiero conocer la presión en este punto, no va a ser la misma que la presión en ese punto. ¿Y por qué no va a ser la misma que la presión en ese punto? Porque acá hay distintas velocidades. Y ya, si hay distintas velocidades, hay distintas presiones. Ahora, ¿qué es lo que dice la ecuación de Bernoulli? Eligiendo un nivel de referencia, después vamos a ver bien, dice que la presión en el punto 1 más ρ por G por la velocidad de 1 al cuadrado más... no, perdón, ρ no, acá me confundí con el otro, no es ρ por G, sino que es ρ, la densidad por la velocidad 1, es la densidad, más ρ por V1 más ρ por G por H1 es igual a la presión en el punto 2 más la densidad del fluido en el punto 2 por la velocidad de 2 al cuadrado más ρ por G por H2. ¿Bien? O sea, relaciona la velocidad, la altura y la presión de dos puntos. Después vamos a ver, ahora ya pasamos a hacer un problema y vamos a ver en forma práctica cómo se implementa la ecuación de Bernoulli y cómo tengo que elegir el
nivel de referencia. ¿Bien? Pero lo que hace la ecuación de Bernoulli es establecerme esta relación o este vínculo. Nosotros, cuando hagamos problemas en los problemas que vamos a tener que resolver, vamos a usar estas tres ecuaciones. Por un lado, la ecuación fundamental de la hidrostática, que dice que la presión es igual a ρ por G por H. Por otro lado, vamos a usar la ecuación de continuidad, que dice que el caudal es igual a la sección transversal por la velocidad. Y por otro lado, vamos a usar esta, que es la ecuación de Bernoulli. Con esas tres ecuaciones, nosotros vamos a resolver todos los problemas de hidrodinámica que se presentan en Física 1. ¿Bien? Bueno, anoten bien estas formulitas y acuérdense los nombres. La presión, la ecuación fundamental de la hidrostática, la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. ¿Bien? Seguramente. Profe, una pregunta. Sí. ¿Puso a grabar al final la clase? ¿Cómo? ¿Se puso a grabar al final la clase? Sí, la puse a grabar. Lo que pasa es que no la estoy grabando con Google Meet, sino que la estoy grabando con el OBS. Ah, no, está bien. Era por las dudas. Sí. Sí, no, por eso si ustedes ven que no figura que se está grabando, es porque yo prefiero... ¿Vieron que la vez pasada cuando hicimos la clase de consulta yo grabé en el Google Meet? Hay un montón de gente que graba, entonces había muchísimos videos y yo no podía identificar cuál era el mío. Ahora acá voy a terminar de grabar y mi video queda en mi máquina y sé perfectamente cuál es, lo subo al canal de YouTube y lo van a poder ver. Bien. Igual lo ideal, no sé si alguna vez ustedes hicieron cursos en Coursera o edX. Los videitos duran 2 minutos, 3 como mucho. Porque ver 1 hora de video, fíjense que es difícil ver 2 horas de película, imagínense 2 horas de video de uno hablando de física. Así que lo ideal sería poder partirlo, pero bueno, no vamos a tener tiempo de editarlo para hacerlo como hacen en Coursera o edX, así que bueno, el que no vino a clase pobre va a tener que ver 2 horas de video. 2 horas de video y 1 litro de café, más o menos, ¿no? Pero bueno. Bueno. Claro. O hablando rápido, en velocidad doble. Bueno, entonces, ahora vamos a ver. Y puede ser, sí. Bueno. Vamos a empezar a ver los problemas. Nos queda media hora para ver esto. Igualmente, yo lo que le pido ahora, despéjense un poquitín y presten atención, porque estos problemas son probablemente los problemas que vean en el final o en el parcial. En el parcial seguro y en el final lo más probable también, porque son siempre problemas alrededor de los mismos, todo se resuelve con estas fórmulas. ¿Bien? Bueno. Vamos a hacer el primer problemita, vamos a hacer de cuenta que tenemos esperen que primero voy a poner en modo lápiz. Vamos a hacer de cuenta que tenemos un recipiente y que este recipiente tiene un agujero. Y tiene fluido hasta esta altura y acá por este agujero... Ay, pero me quedó re feo esto. Acá por este agujero, que es muy pequeño... La quise arreglar y la hice peor. Esperen, que borro y empiezo de nuevo. Este acá tiene un pequeño agujero. Y acá de este pequeño agujero está saliendo un fluido. ¿Bien? No vamos a usar unidades para hacer más rápido, bien, pero ¿qué es lo que dice el problema? El problema dice que yo tengo un fluido que tiene... Uy, ¿qué pasó? ¿Esto se está reseteando?
Ahí volvió. Yo tengo un fluido que tiene densidad ρ y quiero averiguar cuál es la velocidad de este punto 2. ¿Bien? Diego, Sí. una pregunta. ¿El ρ a qué te referís? El ρ No, sí, es ρ. la densidad. ¿Saben lo que es la densidad? O si no, este es el momento para preguntarlo. O sea, sería la misma densidad que... O sea, porque yo lo hago con otra sigla, por eso. Claro, con el delta, ¿no? Claro, con el delta. Ah, está bien, sí, densidad sí. que como en química o es otro tipo de densidad? No, no, es exactamente lo mismo. Es la masa por unidad de volumen. Ah, Ustedes perfecto, listo. lo representan con delta, entonces vamos a ponerlo densidad delta. Sí, porque si no confunde. Yo la verdad es que no sé. Vi en algunos casos que ponían ρ y en algunos casos que ponían delta. Entonces no sabía, digo, está bien, si están acostumbrados a ver delta, esta es kilogramo sobre metro cúbico, ¿bien? Es la densidad del fluido. Y lo que yo quiero averiguar acá es la velocidad con la que este fluido se está escapando, ¿bien? Entonces, yo acá tengo un punto que voy a llamar punto 1 y acá tengo otro punto, en este de acá, que voy a llamar punto 2. ¿Bien? Ahora, ¿se acuerdan que cuando ustedes resolvían un problema de física 1, de cinemática, dinámica, cuerpo rígido, partícula, qué era lo primero que tenían que hacer? ¿Diagrama de cuerpo libre? Ah, no, Sistema de referencia. Bien, el tema de referencia soy. lo primero que tenían que hacer era elegir un sistema de referencia. En este caso, cada vez que ustedes vayan a resolver un problema, lo primero que tienen que elegir es un nivel de referencia, es decir, un nivel a partir del cual ustedes van a medir las alturas. ¿Y qué les conviene como nivel de referencia? Y siempre les conviene que el nivel de referencia sea algún punto tal que alguna altura se anule. Por ejemplo, yo elijo como mi nivel de referencia este, que es el de la altura del punto 2. Entonces, el punto 1 va a estar a una altura h1 respecto de este nivel de referencia. ¿Bien? ¿Entienden eso? O sea, yo puedo elegir mi nivel de referencia donde yo quiera. Lo que sucede es que yo lo elegí particularmente en este punto y ya van a ver por qué cuando planteé ecuación de Bernoulli. ¿Bien? Bueno, en este caso yo tengo que plantear ecuación de Bernoulli porque en la parte de abajo tengo un líquido que se está moviendo. Si el tanque no estuviera agujereado, la presión en el punto 2 sería fácil. Rho por G por H1. Pero, lamentablemente, el tanque está agujereado y entonces ahí hay una velocidad. Y entonces ya la velocidad de 2 no va a ser 0. Y la presión en el punto 1 ahí abajo, entonces, la voy a tener que calcular de otra manera usando Bernoulli. ¿Bien? Si ustedes se acuerdan de Bernoulli, yo puedo agarrar el punto 1. ¿Bien? Y el punto 1 es un punto que está a una altura 1 respecto del nivel que yo elegí de referencia, que es el de el punto 2. ¿Por qué elegí ese nivel de referencia? Ya van a ver por qué. Porque es el que más me conviene, que va a hacer que sea más fácil resolver este problema. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir yo? Que el punto 1, la presión en el punto 1, más la densidad por la velocidad del punto 1 al cuadrado, más la tengo con ρ, esperen que... Diego, una Sí. pregunta. Sí, Recién por el grupo un chico mandó la ecuación de Bernoulli que la googleó y en la parte de densidad por velocidad al cuadrado está multiplicado por 1/2. 1/2, sí, perdón. Sí.
Es un medio de densidad por velocidad al cuadrado. Sí. Sí. Gracias, ¿eh? Menos mal que la googleó y había alguien que ya había visto hidrodinámica. Sí. Sí, porque justo acá estoy viendo y tengo la ecuación del problema y es un medio de densidad por velocidad al cuadrado. Sí, gracias, ¿eh? Así que en el video después cuando lo edite lo voy a escribir, lo voy a subtitular para que lo vean. Es un medio de ρ por V1 cuadrado. Muy bien, gracias. Menos mal que alguien lo vio. Esto está complicado, como hace un año que este tema no se daba, entonces justo me había olvidado, pero sí, es un medio, gracias. Y acá es, esperen que vamos a volver a usar la letra que usaban siempre, es la densidad delta por G por H1. Y esto es igual a la presión en el punto 2. Acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy planteando Bernoulli entre... Yo puedo elegir cualquier punto para plantear Bernoulli para hallar las velocidades. Yo particularmente elegí tomar como nivel de referencia el punto 2 y voy a plantear Bernoulli en el punto 2 porque es el que más me conviene para lo que me están preguntando, que es la velocidad de 2. ¿Bien? Entonces, es la presión de 2 más un medio de la densidad, acá la densidad no cambia porque es siempre el mismo líquido, por la velocidad de 2 al cuadrado, por la velocidad de 2 al cuadrado, más la densidad por G por la altura 2. ¿Bien? Bueno, entonces, ahora ya planteamos Bernoulli entre estos dos puntos y ahora vamos a ver qué podemos simplificar. ¿Cuál dije que era mi nivel de referencia yo? El punto 2. ¿Cuánto vale entonces la altura 2 respecto de este punto 2? 0. 0. Entonces, esto se puede ir. Este da 0. ¿Bien? Después, la otra simplificación que puedo hacer es que el diámetro de este agujero por el cual sale fluido en el punto 2 es tan chico respecto a este que este está descendiendo con una velocidad que da... ahí sale la gente de la fábrica y mis perros van a ladrar, este está descendiendo con una velocidad 1 que es aproximadamente 0. O sea que este desciende con una velocidad que es casi 0. Entonces, este de acá también lo puedo... ¿Profe? Sí. Eso vi que también lo hicieron en otros problemas y no entiendo por qué es aproximadamente 0. Lo que sucede que es que este de acá tiene una sección transversal, el balde. Hacé de cuenta que vos tenés un balde y lo pinchás con un alfiler. Ah, por la cosa de la continuidad. Como este es muy chiquito. No, el tema es así. Si vos tenés un balde, yo tengo un balde, ¿no es cierto? Acá un balde. Y a este balde lo pincho con un alfiler, un agujerito así muy chiquitito. Lo que va a pasar es que yo esto lo voy a analizar para un instante, un delta t, que sea pequeño, no para, no sé, un día. Yo lo que quiero conocer, en el momento digo que yo pincho acá, en el momento que yo pincho, en ese mismo instante, o un par de segundos después, con qué velocidad sale el fluido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta velocidad, este agujerito es tan pequeñito que el caudal que sale es tan chiquitito que prácticamente esto, en un instante pequeño, no tiene velocidad, o sea, está prácticamente quieto. Quieto, claro, sí, es perfecto, profe. Entonces, por eso es que dicen, bueno, la velocidad es prácticamente 0, en realidad se refiere a que si yo considero un instante
Si yo considero primero que el orificio es prácticamente nulo, el tamaño del orificio es nulo respecto de la sección transversal del recipiente. Y la otra, si considero que voy a resolver esto, o sea, si esta velocidad la voy a resolver para un instante muy pequeño después que yo hice el orificio. ¿Bien? Porque en realidad es correcto. ¿Qué es lo que pasa? Si yo vengo un par de horas después, esto descendió mucho y esta altura ya cambió un montón. Y entonces esto es para una altura, para un instante, para una altura dada. Bien, obviamente que a medida que esto vaya descendiendo y la altura se vaya haciendo más pequeña, lo que va a pasar es que esta velocidad se va a hacer cada vez más chica. Bien, pero bueno, acá para este caso vamos a suponer que en este instante pequeño, como hay una diferencia muy grande entre la sección transversal de los orificios, esa velocidad va a ser 0. Ahora, Una consulta. sí. Ahí. O sea, ¿esto siempre hay que considerarlo así o es que va a estar, depende del problema? Y depende del problema. Yo no te podría dar una fórmula general. Lo que Pues, pasa Diego, es que, sí, o sea, ahí esa velocidad dependerá del agujero, de qué tan grande es el agujero. claro, ¿O no? depende de qué tan grande es el agujero y el instante que vos estás considerando de tiempo. Yo te digo, en física 1 en general, estas aproximaciones son válidas. Igual ahora vamos a ver también otros problemas, pero en general en física 1 siempre pasa que el tamaño del agujero es muy pequeño y vos podés considerar que una velocidad se hace 0. ¿Bien? Bien. Bueno, ahora, ¿qué otra simplificación podemos hacer? ¿Qué pasa con esta parte? Bueno, por ahí es la que más cuesta. La presión en el punto 1. Esto que está abierto, ¿verdad? Ojo que no es lo mismo si el recipiente está cerrado. Si el recipiente está cerrado, ahí sonamos. Pero el recipiente al estar abierto, ¿qué presión tiene acá en la superficie? La atmosférica. Bien, esta presión en realidad es la presión atmosférica. Y en el caso del punto 2, justo en el momento este que sale, ¿qué presión tiene? También, atmosférica. Eso por ahí es lo que más cuesta, pero tienen la misma, tanto el punto 1 como el punto 2 están al aire y sometidos a la presión atmosférica. Entonces, estos términos se pueden simplificar. Bien. Estos términos se pueden simplificar. Y acá, al simplificar eso, me queda que la densidad por G por H1 es igual a 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Bien? Y entonces acá nuevamente puedo simplificar la velocidad con la velocidad y me va a quedar que la velocidad 2, densidad con densidad, perdón, la velocidad 2 es la raíz cuadrada de 2 por G por H1. Bien, la velocidad 2 en ese instante inmediato posterior al que yo hice la perforación. Buenas. Buenas, ¿qué tal, Diego? Decime sumo. Perdón, perdón la demora. Buenísimo. Bueno, ya Yo hicimos... tengo una pregunta, Diego. Sí. El Sí. tema de la presión 2, ¿es en el instante en que se hace el agujero, no? ¿O desde que lo empezás a contar? En realidad, ¿qué es lo que pasa? Claro, si el recipiente estuviese cerrado, si yo tengo... pero ahora lo vamos a ver mejor. Vamos a hacer uno de sifón, pero cada vez que yo tengo algo que está expuesto al ambiente, a la atmósfera, tiene la presión atmosférica. Si yo a este recipiente acá, a este recipiente lo tapo, ¿qué pasa? Ojo que hay algunos problemas a donde es esto así y el recipiente está tapado. Si este recipiente está tapado, ya no puedo decir que esta es la presión atmosférica. Pero si yo tengo el recipiente que está al aire, acá tengo la presión atmosférica. Y si yo acá le hago un pequeño orificio, la presión acá en este pequeño orificio también va a ser la presión atmosférica. ¿Bien? Si hay una pared, soné. La presión con la que sale el líquido
independientemente del tamaño del agujero, es la presión atmosférica? Sí, sí, porque está puesto a la atmósfera. Está puesto al aire. Es la misma que la presión que hay acá arriba. O sea, todo lo que está por afuera, o sea, todo lo que está a la atmósfera en contacto con el aire, tiene la presión atmosférica. Había un ejemplo que estaba bueno, que es para mostrar diferencia de presión y por qué cuando uno tiene una bomba centrífuga, si la bomba centrífuga tiene una columna de aire, no pasa el agua, ¿bien? Y el tema es que para que se mueva el líquido tiene que haber diferencia de presión. Si yo lo tapo y hay aire en el medio, no puedo mover nada porque no puedo hacer diferencia de presión porque esta tapa de acá está evitando que la presión atmosférica empuje el líquido. ¿Bien? Pero si, ojo, por eso les digo, cuando en muchos problemas vi que le dan esto así y esto tiene una tapa. Cuando tiene una tapa, esta presión 1 ya no es más la presión atmosférica. Ahora lo vamos a ver en el siguiente problemita, que es el del sifón. Les va a quedar Diego, claro. ¿vos sabés ejercicios con, por ejemplo, un pistón que empuje el agua o no? Mirá, la verdad es que acá no vi nunca, pero no sé si alguien alguna vez vio ese tipo de ejercicios. El tema es que los ejercicios, por ejemplo, de prensa hidráulica no son de hidrodinámica, son ejercicios de hidrostática. Porque ahí no tenés fluido en movimiento. Acá lo que vamos a ver son ejercicios, por ejemplo, tubo de Pitot, tubo de Venturi, sifón, o sea, ejercicios de fluidos que están en movimiento, ¿sí? Perfecto. Yo, no me acuerdo, ya hace un par de cuatrimestres en un final, habían tomado un ejercicio que era la jeringa, que es un poco para lo que vos estás consultando, ¿no? La jeringa con un émbolo, un líquido, con una densidad que era dato de problema, y bueno, nada, decía que se apretaba el émbolo, te daba la superficie del émbolo, y te decía que se apretaba con tanta fuerza, ¿no? Entonces, con qué velocidad salía el líquido por la jeringa, ¿no? Entonces, a ver, los ejercicios de hidrodinámica, por lo menos lo que vamos a ver acá en Física 1, van a cambiar el enunciado, pero la realidad es que siempre es aplicar lo mismo, es entre dos puntos, ¿no? Siempre analizar, digamos, aplicar la ecuación de Bernoulli, que a ver, básicamente es un balance energético, ¿no? Es plantear esa ecuación de Bernoulli entre dos puntos, y la otra ecuación que se utiliza es la de continuidad, ¿no? Que es la que relaciona, o sea, que el área por la velocidad en un punto va a ser igual al área por la velocidad de otro punto. En un momento, no sé, justo yo me enganché tarde, pero cuando me enganché a la reunión vi que alguien había consultado por el líquido que era B0, la velocidad era 0 arriba. En realidad, formalmente, lo que se hace en el ejercicio por ahí ese que hizo Diego recién, es plantear justamente la ecuación de continuidad y te termina quedando que como el área del tanque, ¿no? De la tapa, es mucho más grande que la del agujerito, cuando uno aplica la ecuación de continuidad, es como que se puede despreciar una velocidad frente a la otra. O sea que se puede despreciar la velocidad que está en la superficie superior respecto a la velocidad que sale por el agujerito. Entonces, bueno, nada, o sea, ¿por qué dije todo esto? Bueno, a fines prácticos van a cambiar los enunciados, pero siempre el objetivo es plantear entre dos puntos Bernoulli y apoyarse obviamente con la ecuación de continuidad. No sé, Diego, si vos viste otra cosa más. No, era lo que les decía yo siempre, plantear Bernoulli, que hay que hacer la fe de ratas porque me olvidé de poner el 1/2 cuando hice el video y alguien lo googleó y pude corregir, me olvidé. Puse densidad por B cuadrado y es 1/2 de densidad por B cuadrado. Decir que, bueno, tenemos alumnos atentos que vieron, lo googlearon y dicen, no, pero es 1/2 y es cierto. Bueno, bien, me gusta, están atentos, perfecto. Por eso es importante hacer ejercicios porque viste que de acá, ¿cuánto hace? 2 años que no veíamos hidrodinámica.
Y bueno, y comentando ahí un poco que decían, no me acuerdo quién fue que dijo, decía vamos a hacer más ejercicios. La realidad es que no vamos a hacer mucho de hidrodinámica, por lo que dije recién, y vamos a preferir en el poco tiempo que tengamos aprovechar a hacer más de sistema de partículas y de cuerpo rígido. Eso fue un poco la estrategia que tomamos con los docentes, ¿no? De esto comentar, digamos, lo que está haciendo Diego, comentar la Bernoulli, la ecuación de continuidad, dar los ejercicios básicos, que son el que hizo recién Diego, que es la experiencia de Torricelli, que es el de sifón, que es, si van a ver que le va a quedar lo mismo, y después, van a ver tubo de Pitot y tubo de Venturi, que son dos instrumentos que se utilizan para medir velocidades de fluido, que se utilizan hoy en día, ¿no? Obviamente. Así que son, digamos, las cosas más características que van a ver y no se va a escapar de eso. No, en general no. Tubo de Venturi me parece que no vamos a llegar, pero igual, bueno, se lo vamos a dejar como ejercicio. Está, en realidad, ustedes sabiendo la ecuación de continuidad y sabiendo Bernoulli, pueden resolver cualquier problema. Lo que hay que tener, que lo importante de hacer ejercicios, es la habilidad para ir eligiendo los distintos planos de referencia. ¿Se acuerdan que yo les decía que hay que elegir siempre el nivel de referencia que más le convenga, de tal manera que cuando van a resolver se anulen la mayor cantidad de términos? Por ejemplo, en este problema nos piden, conocemos la densidad y las alturas, nos piden hallar la velocidad en C y la presión en el punto B. A ver, ¿la presión en el punto B va a ser igual a la presión atmosférica? No. No, porque es correcto, no, porque el punto B está, si ustedes se fijan, está cerrado, no está puesto a la atmósfera, está dentro del tubo, es un punto dentro del tubo. Entonces, la presión en el punto B no va a ser la presión atmosférica, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa con la presión en el punto D y la presión en el punto C? ¿Cuáles van a ser ahí esas presiones? Atmosféricas. Claro, porque ahí sí, fíjense que están al aire, ¿bien? Todo lo que está al aire está en contacto con la atmósfera, es presión atmosférica. Acuérdense siempre tipo de esa regla mnemotécnica. Bien, entonces, ¿cuál usarían ustedes? Yo quiero averiguar primero la velocidad en C. ¿Qué usarían como nivel de referencia? El C. Bien, o sea, yo qué hago es trazo. Lo pueden usar cualquiera, pero yo pongo acá a la altura del punto C, que me quedó re mal, pero bueno, la idea es, este de acá es la altura del punto C, pongo mi nivel de referencia. Y ahora empiezo a plantear la ecuación de Bernoulli. Y la puedo plantear desde cualquier punto, pero particularmente, ¿desde qué punto me conviene plantear Bernoulli? Acuérdense que Bernoulli yo tengo que igualar la presión, velocidad de un punto con presión y velocidad de otro punto, ¿bien? ¿De qué punto me conviene partir? De D. Bien. Está bien, ¿por qué me conviene partir del punto D? Porque tiene presión atmosférica. Bien. Muy bien, ¿ven? La presión en D más... Estaba pensando en el igual. La presión en D más 1/2 de la densidad por la velocidad de D al cuadrado más... la densidad la tengo con ρ. El tema es que acá usan otra letra y yo estaba programado para la... más... densidad por G por la altura de D es igual a la presión en el punto C más 1/2 de la densidad por la velocidad de C al cuadrado más densidad por G por la altura de C. ¿Bien? Entonces, ahora tenemos que ver qué cosas podemos simplificar en este caso. ¿Bien? Bueno, por un lado, como elegimos como nivel de referencia, mi nivel de referencia es el nivel de referencia que tengo en el punto C,
lo que puedo decir es que la altura de C vale 0. ¿Bien? Después, Diego, ¿podés decir que las presiones también se anulan por las 2 atmosféricas? Claro, el tema es que esta presión de acá es la presión atmosférica. Muy bien, ¿eh? Y esta presión de C también es la presión atmosférica. Entonces, esta presión con esta presión también se anula. Ahora, ¿qué otra simplificación puedo hacer? Que no sé si se puede hacer siempre, pero acá otra vez se puede hacer. Esta es... La velocidad de Claro, yo puedo suponer que el sifón, en el instante que yo voy a considerar que es la velocidad de C en un instante de tiempo sumamente pequeño, como el agujero C es tan chico, la sección transversal de C es tan chica respecto a el tamaño del recipiente, yo puedo decir que la velocidad de D es prácticamente 0 o es aproximadamente 0. Siempre acuérdense que pongan como la sección transversal del punto C es prácticamente nula respecto a la sección transversal del recipiente D, entonces esta velocidad en un instante pequeño puede considerarse como 0. Y ahí simplifico el tema de la velocidad. Bien, y acá me va a quedar como en el caso anterior, esto de acá se fue, me quedó la densidad, y acá la densidad la simplifico con la densidad, y me va a quedar que la velocidad en C es igual a la raíz de 2, acá puse ρ, la tengo con ρ, esto es G, bien, raíz de 2 por G por la altura de D. Bien, o sea, la velocidad de C depende de la altura de D. Hasta ahí todo bien. En este caso se parecía mucho a el caso anterior, ¿no? En definitiva, en cambio de estar agujereado el recipiente, lo que tiene es que estoy utilizando el sifón. Este es el método que normalmente se utiliza, por ejemplo, para robar nafta, ¿no? Ustedes crean un vacío, hay una diferencia de presión, esta presión de este punto es diferente de este, y entonces esa diferencia de presión, siempre que hay diferencia de presión, el fluido circula, ¿no? O sea, genera una diferencia de presión, provoca que el fluido circule, y una vez que empieza a circular ya sigue circulando. Bien. Buenísimo. Entonces, acá ya averigüé la velocidad de C. Entonces, ahora lo que yo tendría que hacer es averiguar la presión en el punto B. Bien. Entonces, ahora que yo voy a averiguar la presión en el punto B, podría mantener mi mismo nivel de referencia en C, pero también podría cambiarlo. Y a mí me gustaría que ustedes me digan a dónde les gustaría, si hay que cambiar, a dónde les gustaría cambiar o a dónde convendría, en función de lo que vinimos haciendo hasta ahora, poner el nivel de referencia. ¿En D no convendría? Claro, convendría ahora sacar mi nivel de referencia acá. Bueno, acá no sé si me lo va a dejar borrar. Si toco algo voy a borrar todo, pero bueno. Convendría borrar mi nivel de referencia que puse acá y poner el nivel de referencia en D. Este nivel de referencia lo pongo en D. Cosa que la altura de D ahora va a valer 0 y la altura de B va a valer esta altura H1 que yo tenía como dato. El nivel de referencia yo lo puedo poner en cualquier lado, ¿eh? No es que hay que ponerlo sí o sí, lo podría haber mantenido, lo podría haber puesto en A, lo podría haber puesto en cualquier lugar. Lo que sucede es que acá me conviene más porque hay una altura que se va a simplificar. ¿Bien? Y entonces, Diego, sí. el sistema de referencia lo puedo, perdón, el nivel de referencia, ¿lo puedo Bien. cambiar la vez que queramos? Sí,
siempre y cuando estén, o sea, no lo podés cambiar acá cuando estás resolviendo esto. O sea, una vez que planteaste Bernoulli hay que mantenerlo. Pero ahora vas a volver a plantear Bernoulli. Aguárdeme que alguien quiere entrar. Vos ahora vas a volver a plantear Bernoulli y entonces ahora que vas a volver a rehacer la ecuación o hacer una nueva circulación, lo podés poner a donde vos quieras. Bien, ahora lo vamos a poner acá porque nos va a ser más fácil. Bien. Cuando veamos óptica, van a ver que esto es lo mismo. ¿Se acuerdan que cuando tienen un conjunto de lentes, dice, bueno, ahora una vez que resuelvo la primer lente, la imagen de esta primer lente la tomo como objeto de la segunda y hago de cuenta que la primera no está y resuelvo solo la segunda? Acá sería algo similar. Bueno, listo, ya encontré la velocidad en C. Ahora, para encontrar la presión en B, yo me pongo otro nivel de referencia, que es el que más me conviene. Bien, ya no se puede plantear más esta ecuación, pero bueno, voy a poner otra ecuación que me va a convenir. Bien, entonces, ¿acá qué puedo decir? Puedo decir que la presión en B más 1/2 de la densidad por la velocidad en B al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura de B, que es la altura H1, es igual a la presión en D más 1/2 de la densidad por la velocidad de D al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura de D. ¿Bien? Bueno, y entonces, ¿ahora qué puedo simplificar? Puedo decir que, como en el caso anterior, la altura de D, como cambiamos el nivel de referencia, es 0. Porque ahora mi nivel de referencia es, está en el punto D. La velocidad de D, también, como en definitiva el orificio por donde está saliendo es muy pequeño respecto de la sección transversal del recipiente y voy a considerar un instante muy pequeño, esta velocidad también la puedo hacer 0. ¿Y esta presión de D a qué es igual? A la atmosférica. Bien, esta presión de D en realidad es la presión atmosférica. Bien, la altura 1 la conozco. El tema es que para despejar, o sea, acá podría despejar, podría decir, bueno, que la presión de B es igual a la presión atmosférica menos 1/2 de la densidad por la velocidad de B al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1. Menos, perdón. Acá me queda menos, ¿bien? Porque es menos, o sea, es la presión atmosférica menos 1/2 de ρ por B sub B al cuadrado menos la densidad por G por H1, ¿bien? Y acá conozco todo menos la velocidad en B. ¿Cómo hago para hallar la velocidad en B? ¿No puedes hacer Bernoulli entre C y D? Entre C y B. Y de ahí capaz sacar. Yo plantearía ecuación de continuidad, pero Bien. no sé si son las secciones. No sé si es dato. El tema es que acá, claro, acá está dibujado mal, pero cuando ustedes van a robar nafta, por ejemplo, no se llevan un tubo, se llevan una manguera. ¿Y qué particularidad tiene la manguera esa que se llevan para robar nafta? Que es muy chiquito por donde La pasa. misma sección. Claro, pero aparte, claro, tiene la misma sección transversal. O sea, ¿qué es lo que pasa? La sección transversal... Ah, es lo mismo y se cancela. Claro, el caudal que yo tengo en C es igual al caudal que tengo en B, porque en definitiva la sección transversal de C por la velocidad de C es igual a la sección transversal de B por la velocidad de B. Pero las secciones transversales son iguales, quiere decir que la velocidad de B es igual a la velocidad de C. Muy bien, por ecuación de continuidad, como las secciones transversales son iguales, las velocidades son iguales. O sea que en definitiva, esta velocidad en B
esta velocidad en B no es ni más ni menos que 2 al cuadrado, ¿no? 2 por G por la altura del punto D. Pero ojo, que esta altura del punto D no vale 0, ¿eh? No vayan a meter la pata. Miren que acá, esta era la altura de D en este nivel de referencia, que era D más H2. Esta HD acá era igual a D más H2. ¿Están de acuerdo con eso? Ahí no metan la pata, porque a veces pasa que le dejan la altura de D, le ponen 0 y sonaron, ¿bien? Acuérdense de eso, que esta altura de D es la altura de D. D más H2, porque yo usaba C como nivel de referencia. ¿Bien? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bien, bueno. Y después, si yo quisiera saber cuál es la altura máxima para B. La altura máxima, o sea, sería teniendo este nivel de referencia, esta H1 yo la puedo hacer subir ¿hasta qué valor? ¿Hasta B? ¿Hasta D? Hasta que, no, en realidad la puedo hacer subir la altura máxima hasta que la presión valga 0, ¿no? Cuando no hay presión, sonaste. Ya no hay diferencia de presión, no hay presión, ahí se quedó el líquido. Bien. Y ahí ya se cortó y no sigue saliendo más. Esa es en general, este problema del sifón es así, halle la velocidad con la que sale, la presión en B y la altura máxima. Bien, o sea, ¿cuál es la altura máxima a la que yo puedo poner el punto B del plano de referencia? O del nivel de referencia. Bien. Bueno, ¿todo bien por ahora? ¿Ya están cansados? Son las 6:10, ya vamos a hacer el... Eso último no entendí muy bien cómo contestarlo. Y el tema es que cuando a vos te piden que pongas la altura máxima, fíjate que acá a la presión atmosférica le vas a estar restando estas dos presiones para hallar la presión en B. Cuando esta presión en B sea 0, esta altura máxima de acá podés despejar la altura máxima y encontrás cuánto tiene que valer esta altura para que esta presión en B sea 0. Si ya no hay presión en B, el líquido va a llegar hasta ahí y listo. ¿No tendrás que encontrar H1? Sí, perdón. Es H1, la altura máxima es H1. Ahí esa HD me confundí. La altura máxima es esta H1. Sí, muy bien. La altura máxima, sí, estaba viendo la altura. La altura máxima es la altura H1, para el cual... Y tendrías que despejar H1 igualando presión de B0 y listo, ¿no? Claro. Y ahí sacás la altura máxima H1. Bien. Estas son las 3 preguntas. En problema de sifón, estas son las 3 preguntas que suelen entrar. Bien. Diego, en cuanto al caudal, o sea, el caudal en A, B y C tendría que ser el mismo, ¿no? Porque la manguera se supone que tiene el mismo agua. En realidad el caudal es dentro de la manguera. Ojo porque el caudal en el punto C, sí. A siempre que consideremos dentro de esta sección. ¿El punto A no está dentro de la manguera? El punto A, claro, está justo acá dentro de esta sección transversal, ¿bien? Siempre que consideremos esta sección transversal, la velocidad en cualquier punto de esta sección transversal va a ser la misma que esta velocidad con la cual se está saliendo acá en el punto C. ¿Por qué? Porque el caudal se conserva por la ecuación de continuidad. ¿Bien? Sí, perfecto. No, pensé el punto A estaba dentro de la manguera, por eso. Sí, en realidad el punto A es como el punto C, están justo en el límite, ¿bien? Lo que sucede es que el líquido
es como uno tiene que imaginarse que el líquido acá va a estar prácticamente estático y acá cruza el límite y se empieza a ir más fuerte, ¿bien? Entonces tenés como un límite justo y el punto A estaría dentro de la manguera, dentro de esta sección transversal. Cualquier cosa dentro de esta sección transversal tiene la velocidad de C. O sea, entonces, ¿es la misma o no es la misma A y C? Sí. La velocidad de A Ok. es la misma velocidad de C, la misma velocidad de B, es la misma velocidad de cualquier punto de la manguera. Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, y la altura máxima sí, despejen la de H1, no se confundan. Bien, bueno, vamos a ver el último, que como es difícil de dibujar, yo ya lo tengo acá arriba. Este seguramente se habrán visto en la necesidad de utilizarlo alguna vez. Este es el tubo de Pitot. El tubo de Pitot es el tubo que se usa para medir velocidad en un fluido y sirve, hoy en día se utiliza muchísimo, porque sirve para... ¿Eh? En la aeronáutica se usa mucho. Claro, en la aeronáutica es para medir velocidad en los aviones. Los aviones, ¿vieron? Cuando ustedes ven la trompa de un avión, tiene 4, fíjense que en la trompa, justo abajo de la cabina, tiene 4 tubitos finitos que están siempre despintados, porque para que no se congelen los tienen que calentar en el aire, si no arriba se congela y se tapa. ¿Qué particularidad tiene el tubo? El tubo este de Pitot está acá abierto. Acá tiene una abertura, ¿ven? Este punto de ahí tiene una abertura. En esa abertura entra el aire, pero una vez que entra se llena y acá ya no hay velocidad. ¿Bien? Y después acá tiene otra abertura a donde sí, en esta abertura está pasando el aire a una determinada velocidad. Acá el aire tiene una determinada velocidad. Y esta diferencia de altura nos va a permitir medir cuál es la velocidad de este punto de acá. ¿Cuál es la velocidad? Claro, de este punto de acá, en función de las diferencias de presión. Bien. ¿Qué cosa tenés? No entendí algo. Sí. Es como que entra por B, o sea, como que el aire entra de la izquierda hacia la derecha, ¿no? Claro. El aire entra de la izquierda hacia la derecha. Fíjate el tubo, la forma que tiene. Aparte de eso, una cosa que hay que considerar también es que esta distancia es aproximadamente 0 o que está todo muy junto. ¿Bien? Porque cuando tomemos nivel de referencia vamos a tomar nivel de referencia en el... vamos a considerar este punto. A este punto de acá de entrada le vamos a llamar punto 1. Y este punto de acá le vamos a llamar punto 2. Y para poder resolver esto lo que vamos a considerar es que la altura de 1 es aproximadamente igual a la altura de 2. ¿Bien? Que de hecho si ustedes se fijan, el tubo de Pitot, en el tubo de Pitot es muy finito. Tiene unas pequeñas ranuritas arriba, en esas pequeñas ranuritas pasa el aire a cierta velocidad y hace, el aire a cierta velocidad pasa y hace una presión que es menor que la que hace este aire que entra y entonces hay una diferencia de posición y esa diferencia de posición está vinculada a la velocidad con la que está entrando el fluido. ¿Bien? Y la otra es que se llena el tubo de fluido, hagan de cuenta que el tubo se llenó de aire y el aire ya deja de entrar, con lo cual, una vez que el tubo, digamos, entra en régimen y está funcionando, la velocidad de ese punto 1 es 0. Bien, y tienen solamente velocidades los puntitos que están ahí en contacto con la... los puntos que están... en contacto con el aire. Es muy finito, entienden eso, ¿no? O sea, si bien acá está agrandado, prácticamente el ancho del tubo es igual.
Si el tubo es muy ancho y varía mucho, no funca. Tiene que estar así, prácticamente igual el tubo. Bien, entonces, considerando ese punto 1 y punto 2, me gustaría que me dicten cómo quedaría Bernoulli. A ver, yo lo hago para el punto 1, ¿bien? Después vemos las simplificaciones. Por empezar, ¿qué tomé como nivel de referencia? Como nivel de referencia voy a tomar esta línea acá del medio. Pero voy a considerar que el tubo es muy chiquito y que H1 es aproximadamente igual a H2. Y si H1 es aproximadamente igual a H2 y yo tomé acá mi nivel de referencia, ¿a qué va a ser igual esto? Si H1 es el nivel de referencia. 0. Esto va a ser 0, ¿bien? O sea, el tubo tiene que estar construido bien finito para que valga esa aproximación. No es que es 0, pero el tamaño, ¿qué es lo que pasa? Acá está hecho a gran escala. El tamaño del tubo interior y el tamaño del tubo exterior son prácticamente iguales. Entonces, uno puede considerar que esta aproximación es válida. Bien, y lo que voy a medir, ¿qué cosa es? Bueno, ahora vamos a ver, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? La presión en 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad de 1 al cuadrado, más, la tengo con ρ. Esto pasa por el cerebro con overfitting, más la densidad por la gravedad por la altura 1, es igual a la presión en 2, más 1/2 de la densidad por la velocidad de 2 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura de 2. Bien, bueno, ¿y ahora qué simplificaciones puedo hacer? Los dos términos que tienen la H. Bien, los dos términos que tienen la H valen 0. ¿Por qué valen 0? Porque por lo que dije arriba, ¿no? Esos yo los consideraba que estaban a una... prácticamente a la misma altura sobre mi nivel de referencia. Entonces, estos de acá valen 0. Ahora, ¿cuánto vale la velocidad en 1? Una vez que el líquido se llenó del fluido. Esa velocidad ahí del frente, ¿cuánto vale? Fíjense acá como, si claro, se llenó, ya no entra más nada y esto queda todo estático. Acá esto tiene velocidad igual a 0. Entonces, esta velocidad en 1 es igual a 0. Bien. Y entonces, lo que me queda es que la presión en 1 menos la presión en 2, o sea, la diferencia de presión entre 1 y 2, es igual a 1/2 de la densidad por la velocidad de 2 al cuadrado. Bien. Acá lo que hice fue despejar de ahí y me queda 1/2 de la densidad por la velocidad de 2 al cuadrado. Bien, entonces, acuérdense que tenía, si yo miraba dentro del tubo, acá voy a tener la presión en 1 y acá voy a tener la presión en 2. ¿Bien? Ahora, por acá, ¿qué es lo que pasa? Dentro de este tubito, por acá y por acá, ¿qué velocidad tiene el fluido? Acuérdense que el fluido tiene velocidad acá. En este punto 2 sí tiene velocidad, pero después acá adentro se queda estático. O sea que esto de acá y esto de acá va a tener velocidad 0. Bien, la velocidad va a estar en el fluido por afuera, pero el fluido, o sea, acá, en este punto, va a estar continuamente fluyendo, pero una vez que esto entre y se llena de fluido, acá va a quedar estático. Bien. Entonces, si queda estático, yo lo que puedo plantear es, para esta altura h,
puedo decir que la presión, esta de acá, ¿no? Esta de acá tengo mi altura H. La presión en el punto 1 más la densidad por la gravedad por la altura H, la presión en 1 más densidad por gravedad por altura H, va a ser igual a la presión en el punto 2. Acá fíjense que lo que puedo plantear es igualdad siempre sobre una misma recta, sobre un mismo nivel. Entonces, esta presión en el punto 2, cuando yo considere H, que es esta altura de acá, esperen que la voy a sacar. Esta presión en el punto 2, cuando yo considere H, la densidad del fluido que voy a tener no es la densidad del fluido del aire que yo quiero medir la velocidad, sino que es la densidad de esto que puede ser mercurio. Bien, entonces esto va a ser igual a más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura H. Bien. Estoy considerando este punto, ¿bien? Acá tengo la presión en 2, acá tengo la presión en 1. La presión en 1, la presión en 2, más esta alturita de acá va a ser igual a la presión en 1 más esta altura de acá, que tengo un fluido que es esa diferencia de altura. Acá el fluido es el fluido que está entrando, que en este caso puede llegar a ser el aire, ¿no? Si quiero medir velocidad en un avión. Bien. Y entonces, de acá despejo y me queda que la presión en... pero acá, ¿qué es lo que pasa? Acá me va a quedar que la presión en 1 menos la presión en 2 es igual, la presión en 1 menos la presión en 2 es igual, y acá puedo sacar factor común G por H por la densidad del mercurio menos la densidad del fluido que está entrando. ¿Bien? Pero ¿cuánto valía presión 1 menos presión 2? Fíjense, ¿ven? Porque no tenía cómo relacionar la diferencia de presión con las velocidades. Pero acá ya veo la diferencia de presión entre estos puntos. Yo había sacado que era 1/2 de ρ por b cuadrado. La diferencia de presión al circular estos dos puntos tengo que es esto. Entonces acá, esperen que voy a borrar, porque si no se va a confundir para que lo vean. Voy a borrar acá, así expresamos la fórmula. Acuérdense siempre cuál es el punto 1 y cuál es el punto 2 cuando yo hablo de presión en 1 y presión en 2, ¿no? Fíjense que acá en ningún momento cambié tampoco nivel de referencia ni nada. Presión en 1 menos presión en 2 era igual a 1/2 de la densidad por la velocidad en 2, que es la velocidad con la que entra el fluido al cuadrado. Y esto es igual a G por H por delta, la densidad del mercurio menos la densidad del fluido. Y en definitiva acá me queda que la velocidad en 2 es igual a 2G por H 2G por H por la densidad del mercurio menos la densidad del fluido raíz cuadrada. ¿Bien? Y entonces fíjense que de esta manera yo lo que logro conocer es la velocidad. Un ρ dividiendo por ahí también, ¿no queda un cociente? Ah, perdón, claro, y queda, sí, me faltó pasar, sí, y acá me queda dividido, el ρ no, acá le decimos delta. Bueno, para mí es ρ, decía ρ. Sí, yo también ponía ρ, pero no estaban acostumbrados a verlo de otra manera, entonces switchamos. Sí, tenés razón, ahí queda 2 y claro, sí, el delta, ¿bien? Dividido delta, raíz cuadrada, ¿bien? ¿Todo bien hasta ahí?
Así miden... A mí me confundió un poco la segunda ecuación cuando la planteaste. Claro, el tema de la segunda ecuación es que es usando la ecuación general de la hidrostática. Es la presión en el punto 1. Acá voy a considerar esta altura h. Entonces digo, bueno, tengo la presión en el punto 1 más la densidad por G por H y la presión en el punto 2 más la densidad de mercurio por G por H. O sea, hago una circulación hasta este punto de acá abajo. En definitiva, yo podría haber considerado toda esta... O sea, en realidad acá tendría, acá en este punto, acá arriba, tendría la presión de 2 y acá la presión de 1. Bien, o sea, acá la presión de 2... Yo podría considerar que acá tengo la presión de 2 y acá la presión de 1. Lo que sucede es que si ustedes se fijan, la diferencia que voy a tener va a ser esta altura h. ¿Bien? Guárdenme. Ahí lo que se usa es como los... Guárdenme. Ahí está. Hagan de cuenta que ustedes tienen dos recipientes y dicen, bueno, la presión en el fondo del recipiente. Y por un lado tengo la presión en uno por una altura que no conozco y la presión en 2 por una altura que tampoco conozco. Ahora, cuando yo hago la diferencia de presiones, yo me fijo que la diferencia de presiones está dada por la diferencia de alturas y esa diferencia de altura es h. Entonces por eso ahí puse el tramo final, ¿bien? Puse presión 2 más ρ por G por ρ del mercurio por G por H más, aguárdenme que llegan mensajes, más la presión en 1 por el ρ del fluido por G por H, porque en definitiva ahí hasta el punto del fondo, digamos, en el otro lado tengo solamente el fluido que está entrando, ¿bien? Pero en definitiva, lo que estoy diciendo es que la diferencia de presión está dada por la diferencia de altura, que no es más que ese tramito h, que es lo único que conozco como dato, ¿bien? Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué es 0 la altura? No entiendo, H1 y H2. Lo que pasa es que lo que yo dije al principio es que considerábamos que el ancho del tubo por donde está entrando el fluido y el ancho del tubo donde están las ranuras, que es el punto 2, son prácticamente iguales y muy finitos. Entonces no hay casi... Eso sí, lo entendí, que sean iguales, pero que no entiendo por qué no hay altura. No hay casi diferencia de altura. La diferencia de altura, o sea, si yo tengo que considerar la diferencia de altura entre el punto 1 y el punto 2, es tan pequeña que prácticamente no tengo una variación de la ecuación de Bernoulli. Ah, listo. Entonces, por eso digo, bueno, listo. O sea, la diferencia del tubo es finito, la diferencia de altura es muy similar. Y entonces, bueno, voy a considerar que son aproximadamente iguales. Tomo mi referencia a esa altura y me da 0. Bien, gracias. Igual en la práctica yo supongo que debido, o sea, esto es desde un punto de vista puramente teórico ideal de física 1. En la práctica, yo lo que imagino es que habrá correcciones para que sea preciso, porque ustedes calculen que si esto tiene que medir la velocidad en un avión, tiene que ser mínimamente preciso. No sé cómo medirán velocidad en tierra. Sé que en el aire, yo sé que miden velocidad con el tubo de Pitot, porque desde la tragedia de Fray Bentos, cada vez que a mí me toca viajar en avión, me fijo si tiene los tubos de Pitot quemados. Si veo que están bien pintaditos los tubos de Pitot, no me subo. Sí, tal cual, eso conllevó una tragedia, ¿no? Hicieron un mal mantenimiento, pintaron donde no tenían que pintar, logró que se congelaran los tubos Pitot, claro, cualquier cosa, y bueno, obviamente una tragedia. Sí, los Pitot se usa, como dice Diego, ¿no? Es más, usted también tenés en cuenta que eso está
cuando vos estás midiendo, ya el hecho de medir está afectando, ¿no? la medición. Bueno, ustedes han tenido clases de errores, cuando habrán cursado Física 1, ¿se acuerdan? Que uno cuando, digamos, mide, también está afectando la medición por solo el hecho de medir. Acá fíjense que estamos metiéndole un obstáculo al fluido cuando ponemos el instrumento. Así que, bueno, obviamente, como dice Diego, tienen correcciones. Y lo que es el tubo de Pitot se suele usar mucho para lo que es fluido gaseoso, ¿no? No tanto líquido, sino más para lo que es aire. Mientras que el de Venturi se usa más para fluido de líquido. Sí, el de Venturi ya lamentablemente no vamos a llegar, así que ese les va a quedar. No sé si alguna vez tomaron tubo de Venturi en algún final, no me acuerdo. Sí, yo he visto Pitot, hay que ser muy guacho para poner Pitot en un final, pero bueno, han puesto Pitot, he visto Venturi. Y el tema de Pitot es que lo difícil es, porque los otros vos los podés sacar aplicando las fórmulas. Pitot, lo difícil es recordar esta aproximación, porque si vos no recordás esta aproximación, no te sale. Porque te empiezan a quedar variables que no tenés cómo resolver, ¿no? Y sí, acá lo importante, el shade de tubo de Pitot es considerar el punto 1, que se lo conoce en mucha bibliografía como punto de estancamiento, que es el punto en el cual vos podés decir que tiene la presión, pero no tiene velocidad, porque obviamente, como decía Diego, ya para adentro no hay traslación de fluido, no hay movimiento de fluido, entonces ese punto tiene velocidad nula. Esa es la clave para tomar ese punto como uno de los puntos de Bernoulli, ¿no? Para hacer análisis de Bernoulli. Claro. Sí, el punto y después, bueno, la ranura, ¿no? Por ahí, como regla mnemotécnica, les tiene que quedar que tienen que usar punto 1 y punto 2, las ranuras que tiene el tubo. Y después, acuérdense que esta diferencia de altura H, si ustedes se fijan, yo acá tengo una altura L1 y en definitiva acá también tengo una altura L1, ¿bien? Pero cuando me fijo las diferencias de presión, o sea, acá en realidad voy a tener una diferencia, acá tengo L1 más H hasta que se termine el fluido. La diferencia de presión va a estar dada por la diferencia que tengo de alturas, y la diferencia de altura es esta H. Por eso para la parte de hidrostática, la parte de la ecuación general de la hidrostática, yo considero solamente esta diferencia de altura H, ¿bien? Claro, y si no, lo que pueden hacer, para que si no les queda claro, a ambos miembros, a cada lado de la igualdad, le pueden sumar esa columnita de líquido, en este caso el celeste, ¿no? Le va a quedar L1 por G por H, perdón, L1 por G por la densidad ahí del líquido ese, y te va a quedar en ambos lados de la expresión, por lo tanto se van a cancelar. En ambos lados va a quedar la densidad por G por L1, entonces se van de los dos lados, ¿bien? Y te queda solamente H con la densidad del fluido y H con la densidad del mercurio, ¿bien? Esta es por ahí la parte, es más truculenta en ese sentido, es como que uno si no lo estudió no lo saca este problema, ¿no? Pero los otros, en general los que yo vi fueron de sifón, y lo que sí vi era que tomaban el de... tomaban el del tanque agujereado, pero el tanque tenía tapa. Y daban datos como para sacar la presión. Cuando el tanque tiene tapa, era como el tubo a donde la presión de B no es la presión atmosférica. Si el tanque tiene tapa, les pasa lo mismo. Cuando el tanque tiene tapa, ahí sonaron. No pueden decir que es la presión atmosférica y había que calcularla. Y ahí, bueno, muchos se equivocaban. Bien, bueno, vamos a pasar ahora a lo siguiente. Aguárdeme que vamos a borrar esto, así no molesta. Y ahora nos había quedado ver, y voy a hacer unos problemitas. No sé si me quedará tiempo, yo espero que sí. A ver. Bien, en principio vamos a empezar, vamos a switchar nuevamente a sistemas de partículas.
nos habían quedado ver de sistemas de partículas dos cosas. Y lo vamos a hablar con un ejemplo, pero está bueno por ahí aclararlo. Nos había quedado hablar de choque y de coeficiente de restitución y de impulso en el choque. Así que yo voy a pasar al campus, a donde puse los problemas que tenía pensado para hoy. Vamos a explicarlo rápidamente con los problemitas. Sistemas de partículas. Y acá, a ver si puse ejercicios choques. Sí, este de acá. Perfecto. Bien. Bueno, tenemos este y este. A mí me gustaría primero analizar este. Que cuando nosotros... Lo está viendo Diego, ¿eh? Ah, perdón. Ahí sí, ¿no? Ahí está. Ah, Sí, listo. Perdón, me olvidé del botón que decía compartir esta pantalla. Cuando nosotros hablamos de choque, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a una interacción que se produce en un instante nulo y que está caracterizada porque hay un escalón de velocidad. O sea, si no hay escalón de velocidad, no podemos hablar de choque. Y si hay escalón de velocidad, lo que nosotros podemos decir es que la interacción se produce en un tiempo tan pequeño que si hay fuerzas externas, esas fuerzas externas prácticamente no tienen tiempo de actuar. Miren, fíjense este problema. Dice, un bloque de masa M1 choca contra otro bloque que se encuentra en reposo de masa M2. Situado en la posición, bueno, indicada en la figura. Bueno, acá no me olvidé de copy-pastear la figura, pero no importa porque después yo le dibujo. Lo que quiero que me contesten esto. Dice, la velocidad del primer bloque inmediatamente antes del choque es velocidad 1, 5 metros por segundo. Sabiendo que el choque es elástico, o sea, es un choque elástico perfecto, y que podemos considerar las masas como puntuales, calcular la velocidad de las dos masas inmediatamente después del choque. Y dice que hay que tener en cuenta que el coeficiente de rozamiento entre el plano y los cuerpos es de 0,1. O sea, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que me está diciendo es que pasa algo, a ver si están viendo esta pantalla de acá, que es la simulación de choque. Bien, Sí. Fíjense que acá lo que está pasando es que en un determinado momento, fíjense las velocidades, ¿bien? Ahora, en un determinado momento, ¿qué pasó con las velocidades ahí? Eso es un choque. ¿Ven cómo las velocidades pegaron un escalón? O sea, hubo un cambio abrupto en las velocidades. Ahí es porque se produce una interacción de choque. Hubo ese cambio abrupto, ese cambio de golpe en las velocidades. Y a mí lo que me interesa es que dice que acá pasa eso, ¿no? Se choca, están, por lo que yo leo, en una superficie así horizontal. Viene el cuerpo 1, el cuerpo 2, pero toda la superficie tiene rozamiento. Entonces, si toda la superficie tiene rozamiento, en el momento que se chocan, acá se chocan, ¿bien? En ese momento que se chocan, yo puedo hablar de conservación del vector P en este caso, ¿bien? ¿Puedo hablar de conservación del vector P? Y no, porque hay una fuerza externa. Bueno, el tema es que cuando hablamos de choque, acuérdense que choque es, si dibujamos así la velocidad, acá vamos a dibujar la velocidad del centro de masa, este viene con una determinada velocidad, choca y la velocidad cae. Está compartido. Quedó la otra pantalla. Perdón,
Ahí cambié, ¿no? Sí, eso. Bien. Acá hay un escalón. Hay un momento, este sería el instante del choque. Este es el instante del choque. Acá hay un escalón de velocidad. Se produce en un tiempo que es prácticamente, se produce el choque que es prácticamente cero. Como se produce en ese tiempo que es prácticamente cero, estas fuerzas externas no tienen tiempo a actuar. Entonces, en este caso, acá, que sería distinto si la bala viene en el aire, ¿no? Perdón, si esto viniera en el aire. Pero acá tengo un peso y una normal. Y acá tengo un peso y una normal. Entonces, en el sentido del eje Y, no tengo nunca fuerzas externas. Y cuando yo analizo choque, lo analizo en este instante, o sea, en este tiempo pequeño. Hago un zoom de este tiempo muy pequeño. En ese zoom de este tiempo muy pequeño, yo lo que puedo considerar es que se produce tan rápido la interacción que no hay tiempo a que actúen las fuerzas externas y entonces el P se conserva, pero ojo, se conserva un instante inmediatamente anterior y un instante inmediatamente posterior al choque, o sea, en este pequeño instante. ¿Bien? No es que el P en X se conserva 3 segundos después de que se produjo el choque y este recorrió toda esta distancia. Ojo, no es eso. El tema es que yo puedo decir que en este caso se conserva el P porque el tiempo en el que se produce el choque es tan rápido que las fuerzas externas no tienen tiempo de actuar. Vieron que están catalogados los choques como choque plástico perfecto, choque elástico perfecto, choque inelástico y choque explosivo. Y en función de cada una de esas clasificaciones yo voy a tener mi variación de energía cinética. Bien, cuando tengo un choque elástico perfecto, la variación de energía cinética vale 0. Cuando tengo un choque plástico perfecto, la variación de energía cinética es máxima y es negativa. En un inelástico también va a ser negativa, pero no máxima. Y en un choque explosivo tengo variación de energía cinética positiva, porque hay cosas en reposo que de repente se abren y salen volando, ¿no? Pero en todos los casos tengo que analizar que es posible plantear la conservación en alguna dirección del P porque el momento en el que se produce la interacción es muy pequeño. ¿Bien? Por ejemplo, en este caso, en el caso del... Esperen que me fui del problema. Ah, no, lo tengo en otra pantalla, qué bobo. Acá está. En este caso, que es el caso del problema, es un choque frontal. Es un choque frontal y hay rozamiento. Bien, aguárdenme que voy a buscar la figura de esta que la tengo por acá. Aguárdenme, ¿eh? Me olvidé de copipastear la figura. En el que le pasé a los alumnos me lo olvidé de copipastear, ¿eh? En el de los profesores está. Bien. ¿Ahí se está viendo? Sí, ahí se ve. Sí. Perfecto. Bien. Bueno. Entonces, fíjense una cosa. Acá lo que dice, están dibujados, ¿no? Dice que M1 y M2, teniendo en cuenta que el coeficiente de rozamiento entre el plano y los cuerpos es mu0,1. En este caso, ¿puedo hablar de la conservación del vector P? Solo en el eje Y, ¿no?
Y en el choque, en ese instante del choque. Bien, ahí me gustó. Bien. Acá lo que puedo decir, aguárdenme. Acá está. Va a quedar medio... ¿Se ve bien nítido ahí o se ve muy pixelado? Se ve medio pixelado, pero así puedo escribir. No, bien. Acá lo que puedo decir que es que el instante en el que se produce el choque, fíjense que lo que dice es que la velocidad inicial con la que viene el cuerpo 1, la velocidad inicial con la que viene el cuerpo 1 es de 5 metros por segundo. Bien, esta velocidad inicial es de 5 metros por segundo. Y que la masa 2 me da el valor de la masa 1 y me da el valor, esos también son datos. Bien, la masa 1 y la masa 2 es dato. Y me dice que hay un choque elástico. Me piden, bueno, hallar la máxima compresión del choque y la distancia que... Bueno, acá están dibujados porque me dice que M1 vale 1 y que M2 vale 2. Y están dibujados distintos. Este M1 vale 1 kilogramo y que este M2 vale 2 kilogramos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo plantear acá? Yo lo que puedo plantear es que la masa de 1 por la velocidad de 1, 0. Más la masa de 2 me dice que el bloque 2 se encuentra en reposo, con lo cual la masa de 2 por la velocidad de 2 va a ser igual a 0. Y esto es igual a la masa de 1 por la velocidad de 1 final más la masa de 2 por la velocidad en 2 final. ¿Bien? Yo puedo plantear esto, pero esto, ¿dónde se cumple? Esto se cumple en el instante acá a donde chocan. ¿Bien? O sea, yo puedo plantear, lo que puedo decir es que como se produce un choque, me dice que se produce un choque, fíjense el choque, vamos a... Esto es importante que lo vean. El choque se produce, fíjense en cuánto tiempo. ¿Ven? Eso es un choque. En ese momento tan pequeño, en ese momento prácticamente nulo, no hay tiempo a que actúen fuerzas externas y entonces solo en ese pequeño instante yo puedo decir que la cantidad de movimiento P se va a conservar. ¿Bien? Entonces, esperen, que quería compartir a donde tenía el... acá, miró. Entonces, cuando ustedes tengan que plantear este problema, lo que van a poder plantear es que se conservan que se conserva la cantidad de movimiento en el instante inmediato anterior e inmediato posterior del choque, debido a que se produce una interacción de choque en un tiempo prácticamente nulo. ¿Bien? Eso por un lado. Ahora vamos a pasar al otro problema. A ver, que ya abrí tantas pantallas que me olvidé. ¿Cuál abrí? Aguárdenme, ¿eh? Vamos a pasar al otro problema, que es el de la bala, a donde ahí, acá. ¿Este lo están viendo? Sí. Bien. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Acá tenemos un problema respecto de lo que sucedía en el caso anterior. Acá no puedo hablar de conservación del vector P. ¿Por qué? Porque en el instante inmediatamente en el instante inmediatamente anterior al choque, yo ya tenía actuando una fuerza peso que no está compensada. Acá está
de más está decir, mi sistema de partículas es el sistema formado por el péndulo. Vamos a ver a ver, ¿dónde está? Miró, acá. Esto por ahí es lo que más cuesta de choque. Vamos a ver este. Acá mi sistema de partículas es un sistema que está formado por el péndulo y la bala. Pero la bala tiene en todo momento un peso que actúa inclusive en el instante acá inmediato anterior al choque. Yo tengo un peso que no está compensado con la normal como en el caso de los bloques. Entonces yo acá puedo plantear la conservación de P en X. Bien, no puedo plantear como en el caso anterior la conservación del vector P. Igual, en el caso anterior era un choque, o sea, el tema de plantear acá, ¿no? Acá plantear la conservación del vector P tampoco me sirve de mucho, porque esto está apoyado sobre una mesa y en forma vertical no tiene movimiento, con lo cual acá digo que se conserva el P, pero en definitiva lo que voy a usar son las componentes en X de la velocidad, ¿bien? Y después, acá, en cambio, soné. Acá no tengo el peso compensado en el instante inmediato anterior al choque. Acá el peso está actuando siempre, con lo cual, acá solamente puedo plantear que se conserva el P en X. Acá sí puedo plantear que se conserva el P en X. Fíjense que la bala tenía 0,3 kilogramos. Es, digamos, igual que en el caso anterior. Puedo decir que la masa de, el proyectil, pongámosle, para no poner bala, porque bala y bloque son todos con la misma B. La masa del proyectil por la velocidad del proyectil inicial es igual a la masa del proyectil por la velocidad del proyectil final más la masa del bloque por la velocidad del bloque final. Bien, pero estas velocidades son en el eje X. Ojo, ojo que acá estoy hablando de las velocidades en el eje X. Bien. Y cuando yo hablo de coeficiente de restitución, ¿vieron la formulita de coeficiente de restitución? Sirve solamente para choques en una dimensión como este de acá. O sea, acá, si yo conociera o supiera, acá podría aplicar la fórmula del coeficiente de restitución, porque el choque es un choque en una sola dimensión. Y acá ya soné. Este choque no es en una dimensión. Es como el choque del ejercicio obligatorio. Es un choque en dos dimensiones, en X y en Y. Acá ya no puedo hablar de coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución no es en módulo, es en componentes, pero sirve solamente cuando la componente es ortogonal al plano donde se produce el choque, la componente de la velocidad. O sea, en este choque serviría usar la fórmula, si pudiera, de coeficiente de restitución, pero en este no. Y tampoco me sirve en el caso del choque en dos dimensiones que tengo para el caso del problema obligatorio. ¿Bien? Para el caso del problema obligatorio, yo lo que tengo que plantear es la conservación del P en X y la conservación del P en Y. O sea, la conservación del vector P. ¿Bien? Bueno, vamos a resolver este. A ver, ¿me queda algo de tiempo, Diego? Me fui muy al diablo. No. Estoy re bien. Bueno, vamos a resolver este. Estas simulaciones de choque están muy buenas. Por ahí están buenas para verlas. Aguárdenme a dónde estoy buscando. Acá. Bien. Fíjense, acá dice que la bala, bueno, choca contra un saco de 4 kilos, suspendido de una cuerda de 0,5 metros de largo y en reposo. Después del choque, el saco se eleva hasta que la cuerda hace un ángulo de 30 grados con la vertical. Mientras tanto, la bala describe una parábola estando en el punto de impacto a 20 metros de la distancia horizontal y 1,5 metros
por debajo. Bien, y calcular la velocidad del saco. Entonces, acá es lo que hay que ver. En el instante inmediatamente posterior, aguárdenme que voy a volver al miró. Acá estás. En el instante inmediatamente posterior a que el... Oh, sí, perdón, ahí está. Dije, la encontré y no. En el instante inmediatamente posterior a que se produce el choque, el bloque en esta posición absolutamente vertical queda con esta velocidad. En esta posición queda con esta velocidad que es la velocidad del bloque final. Bien. Esta velocidad del bloque final la tiene en esta posición después que lo choca la bala. Estamos analizando un instante. Entonces, cuando llega a este punto, la velocidad que va a tener va a valer 0. Así que, ¿cómo puedo averiguar yo cuánto valía esta velocidad? ¿A quién se le ocurre? ¿Por energía? Bien. Bien, muy bien. Yo digo que la energía potencial, la masa del bloque, por la gravedad, por la altura, que fíjense que acá la altura es igual a L menos L por el coseno de 30 grados. Bien. Y esto es igual a 1/2 de la masa del bloque por la velocidad del bloque final al cuadrado. ¿Bien? Entonces, acá se puede ir masa del bloque con masa del bloque. Y acá puedo saber cuánto valía esta velocidad final del bloque al cuadrado. Y fíjense que esta velocidad inicial yo ya la conocía. Y esta velocidad final la saco de acá. O sea que de acá despejo cuánto valen la velocidad final con la que sale la bala. Bien. A ver si tengo los datos. Porque la otra que puedo hacer que es... A ver, déjenme ver. A ver. La velocidad del saco y la bala inmediatamente... Claro, la velocidad del saco y la bala inmediatamente después del choque. Todo bien. Saco la velocidad del saco y la bala inmediatamente después del choque, pero tengo un problema. No tengo la velocidad de la bala antes del choque. O sea, ¿qué es lo que pasa? Acá no conozco ni la velocidad de la bala después del choque, ni la velocidad de la bala antes del choque. Bien. Entonces, ¿qué sé yo de la bala? Fíjense que este es un problema combinado. ¿Qué cosas conozco de la bala? De la velocidad de la bala después del choque particularmente. ¿Cuánto vale en el instante inmediatamente posterior al choque? Bien. ¿Cuánto vale la velocidad de la bala? Y vale la velocidad del proyectil, acá le pusimos, la velocidad del proyectil final. Bien. ¿Y qué sé yo de esa velocidad del proyectil final? ¿Tiene componente en X? Tiene, claro. En realidad, ¿qué es lo que pasa? Yo sé que la distancia recorrida en X es igual a la velocidad del proyectil final por, acá estaba pensando en tiempo, final por el tiempo t que tarda en recorrer estos 20 metros. Bien. Porque yo sé que esta distancia vale 20 metros. Bien. Y a su vez, ¿qué es lo que sé? Yo sé que la posición final en I también tiene una velocidad en I que va a valer 0, ¿no? Acá va a valer 0 porque es perfectamente horizontal, pero va a ir aumentando a medida que va moviéndose hacia la izquierda. ¿Cuánto vale la posición final en I? Si yo puse, acá no definí, pero si yo puse hacia acá mi sistema de referencia,
la posición final en I vale 0, ¿bien? Y esta posición final en I, ¿a qué es igual? Perdón, ¿por qué vale 0? Sería como un tiro oblicuo que consideramos. Claro, la posición final en I, en este punto, si yo me fijo este punto, yo tomo este sistema de referencia, ¿no? Sale de una altura que vale 1,5 y llega hasta el piso. Si yo tomo acá como mi sistema de referencia, este sería mi 0i, este punto acá vale 0. O sea, este sale de una altura que vale 1,5 y llega a una altura que vale 0. ¿Ven? Llega al piso, 0. Acá cuando me dice 1,5, me dice 1,5 respecto del piso. ¿Lo ven eso que vale 0 el I final? Sí. Menos acá sería igual a la 1 medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Y fíjense que de acá puedo despejar el tiempo. Porque acá la gravedad la conozco, este 1,5 lo conozco, de acá despejo el tiempo. Y si despejo el tiempo, de acá puedo despejar la velocidad final del proyectil. O sea, de ahí tengo la velocidad final del proyectil. Y a partir de esta ecuación de conservación saco la velocidad inicial del proyectil. Bien. Puedo despejar de acá cuánto valía, dividiendo por la masa, la velocidad inicial del proyectil. Y ahí tengo todo. ¿Todos entendieron esto? ¿Ven? Este es un problema combinado, de los que solemos tomar nosotros para que ustedes resuelvan, que combina cosas de sistemas de partículas, como conservación del P en X, y cosas de las partículas que vimos antes. ¿Todos esto del tiro oblicuo lo tienen claro? Si no, intenten hacer de nuevo. El problema está puesto en el campus. Intenten hacer el problema y si no les sale, pregunten. Bien. ¿Por qué es importante esto del P en X? Si ustedes en el examen ponen que el P es constante, o en el final, probablemente la persona que se los corrija, le corrija esto como que está mal. ¿Por qué? Porque no es constante el vector P, es constante el vector P en X. Bien. Bueno. Una consulta. Sí. En este caso en X se conserva porque no actuarían fuerzas externas en X. Claro, acá se conserva, es correcto, porque no actúan fuerzas externas en X. El problema es que en Y no se conserva porque sí actúa el peso. ¿Qué es lo que pasa? En el caso anterior, este caso de acá, en este caso de acá, el peso no actuaba en ningún momento porque yo tenía, estaba compensado. Igual a mí no me interesa qué pasa acá muy lejos. A mí lo que me interesa es lo que pasa un instante inmediatamente antes y un instante inmediatamente después. El instante inmediatamente antes del choque, acá no tengo el peso, digamos, que está actuando y haciendo fuerza hacia abajo, porque está compensado con la normal. Y en el instante del choque, el rozamiento, las fuerzas del choque son el tiempo en el que se produce el choque y las fuerzas que se ponen en juego son tan grandes que yo prácticamente puedo considerar como que la fuerza externa de rozamiento no tiene influencia. Entonces acá sí puedo plantear la conservación del vector P. A los fines prácticos, este problema y el anterior terminan planteando la conservación del P en X. A los fines teóricos, si ustedes ponen que en el caso anterior se conservaba el vector P, les van a corregir como que está mal. Porque lo que se conserva es el P en X. Bien. Y siempre claro, que habla... Sí. No, claro, mi duda era eso, en el primer problema con el rozamiento, ¿cuándo considerar esto que lo que pasa es que en el... Sí, Diego. No, yo quería reforzar un poco lo que decía Diego.
Sí, a ver, acá lo importante acá en estos ejercicios de sistema de partículas, la clave de todo es la parte conceptual, qué consideramos como sistema y qué aproximaciones hacemos. Acá claramente hay una fuerza externa que está actuando durante el choque y no sé, a ver, como decía Diego, a fines teóricos, ustedes en el parcial